Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Nacho Pico, Public Affairs Manager de Essity. ¿Y quién es Essity? Pues una empresa sueca que nos dedicamos a mejorar el bienestar de las personas, en concreto hoy el de las personas con incontinencia y siempre con un foco tremendo en la enfermera y enfermeros. Consideramos que es una figura clave en el manejo de la continencia y de la incontinencia y por eso promovemos este tipo de iniciativas como este webinar en el que abordaremos planes de cuidados enfermeros para la continencia y para el manejo de la incontinencia urinaria con dos ponentes de prestigio, Manuela Monleón y Paco Cegri. No sé si queréis, por favor, poner la presentación ya. Yo os dejaré paso con ellos para que sean los protagonistas de este webinar. Y nada, agradeceros a todos el que estéis conectados y agradecer mucho también a Paco y a Manuela el interés que han mostrado en difundir el impacto de la incontinencia y cómo estos planes de actuación consensuados pueden ayudar a estas personas. Os dejo con ellos. Gracias. Gracias, Nacho. Bueno, si me permitís, nos presentamos. Voy a presentar a la doctora Manuela Monleón. Manuela es enfermera especialista en familia y comunitaria y está en el equipo de soporte de atención domiciliaria de Legazpi, en Madrid, y además es vicepresidenta de la ACPAL, de la Asociación de Enfermería de Cuidados Paliativos. Manuela, cuando tú quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Essity por habernos reunido, no solo a nosotros dos en estos momentos, sino a todo el grupo de enfermería. Si pasas, lo podemos... o te presento yo, ahora que veo ahí. Pues Bueno, también te lo agradezco. sí, es verdad. Estoy con Francisco Cedri, un gran enfermero y gran compañero. Nos conocemos desde hace mucho tiempo desde la FAECAP. Y bueno, pues él es profesor de la universidad, es doctor en enfermería y bueno, coordinador del grupo de trabajo de las personas mayores de EIFIC. Y nada, vicepresidente de FAECA. Así que nosotros dos vamos a introducir lo que es el plan que vamos a ir presentándoos durante esta tarde y que al final tendréis una QR para que lo podáis descargar. ¿Qué os puedo contar de este documento? Bueno, pues que en este documento la Asociación Española de Urología, junto con enfermeros de familia, nos reunieron para trabajar un diferente abordaje de la persona con problemas de continencia. ¿Qué hicimos? Reunirnos y consensuar como una especie de guía que nos pudiese ayudar a los profesionales y a los pacientes a manejar mucho mejor este problema. Además, después de haber terminado el documento, fue revisado por la Asociación Asia, que como sabéis es una asociación española para problemas de incontinencia y, bueno, tanto fecal como urológica, y que, bueno, pues nos dieron ese apoyo a un documento que creían necesario y que nosotros también lo creemos así. Así que, ¿qué os vais a encontrar en este documento? Pues os encontraréis una primera parte como una de cómo se detecta de forma precoz este problema, que sabéis que está ahora lo veremos, infradiagnosticado, porque entra también en los mitos de, bueno, es normal que tenga cierta edad y que tenga problemas de continencia, y a veces es un problema que se puede solucionar, y esto veremos cómo. Entonces, en esta guía habrá esa parte de detección precoz de la incontinencia urinaria, con herramientas que os explicará Paco sobre cómo detectar ese problema,
qué pregunta hacer, cuál es la severidad del problema, cuándo puede haber un riesgo ante un uso de medicación o un problema de obesidad o de estado funcional o cognitivo, veréis. Y luego otra parte, que es esa segunda parte de, una vez diagnosticado, de valorado el problema, pues un diagnóstico enfermero y todos los diagnósticos enfermeros que acompañan los problemas de continencia, además relacionados con los criterios de resultados, ¿no? Y qué intervenciones enfermeras podemos hacer, Nick, o sea que os ayudamos en todo lo que es la metodología enfermera para ese abordaje que necesitamos ahora de la continencia, ¿no? Eso veréis. Y ahora os voy a introducir pues esas intervenciones conductuales que va a ayudar al paciente a controlar y a corregir la continencia, y si no se puede corregir, mientras se le va dando ese tratamiento, cómo debe hacer la persona los cuidados para mejorar esa situación. Y como siempre decimos, se trabaja en equipo, ¿no? Entonces, hay situaciones de cuidados y otras situaciones más de intervención, donde tendremos que trabajar con ese equipo médico para llevar a la persona a buen puerto, ¿no? Hay resultados con la conducta, pero también hay resultados con el uso de fármacos o a veces con el uso de quirúrgico, ¿no? Y cómo rehabilitamos después. Pásame si quieres. Entonces, ¿qué queremos? Queremos sensibilizar a la población, no solo a los profesionales, con esa detección precoz, sino también a la población en general. Que sepan que tener pérdidas de orina no es normal, que si las tienen, tienen que acudir a su profesional para comentarlo. Veréis, hay estudios de Asia que dice que los profesionales no preguntamos sobre estos problemas de si se le escapa el pis. Las enfermeras tenemos la suerte de hacer una valoración por patrones y está el de eliminación. Y entonces es como que es necesario, nosotros lo preguntamos. Pero en regla general parece que es un problema pequeño que no se le da importancia a nivel profesional de la salud, ¿no? Entonces, comentan ellos, los estudios, que eso, que los profesionales no solemos preguntarlo, que si lo preguntamos y lo detectamos, lo que hacemos es dar un pañal cualquiera sin tener en cuenta qué tipo de problema o de incontinencia tiene, que no medimos al paciente, así que le damos un absorbente que a lo mejor no es el que él necesita, ¿no? Y esto hace que al final, bueno, pues ya veremos los problemas que puede acarrear el no identificar el tipo de incontinencia tiene y qué tipo de absorbente necesita, ¿no? Además, tenemos que sensibilizar porque vemos que más de un 15% de personas mayores de 65 años tienen incontinencia, que esto significa que en España hay alrededor, lo tengo aquí apuntado, de 6,5 millones de personas que sufren este problema, que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que a partir de los 85 años parece que se dispara y más del 80% sufren de incontinencia urinaria. Así que yo creo que es un problema que nos tiene que despertar a todos y debemos abordarlo ya no solo con la identificación del absorbente, sino cuál va a ser ese autocuidado, cuál va a ser el tratamiento y acompañar al paciente en ese proceso para, si podemos mejorar, perfecto, y si no, ir mejorando la situación de calidad de vida con un problema como este tipo. Y además, pensando siempre en esa colaboración del paciente. El paciente debe conocer cómo manejar la situación. Esto hace que colabore y que el afrontamiento sea mucho mejor, ¿no? Así que lo que pretendemos, como resumen, sería mejorar esa calidad de vida de personas con problemas de incontinencia. ¿Qué objetivos nos marcamos en este documento? Pues el cambiar esa cultura, el cambiar el modelo asistencial en el abordaje de la incontinencia urinaria en España, sensibilizar tanto a profesionales como a los pacientes y a los cuidadores, mejorar el conocimiento de los problemas alrededor de la incontinencia,
detectar de forma precoz esa incontinencia para darle respuesta rápida y mejorar todos los cuidados de la persona con incontinencia y toda la formación que los cuidadores deben tener para mejorar esos cuidados. ¿Pasa, Paco? ¿Y qué es un plan de actuación consensuado? Ahora te relevo yo, Sí, Manuela. dinos, cuéntanos, Así te Paco. dejaba un poco de descansar. Pues bueno, es un proceso que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Los profesionales de la salud, ¿no? Para poder establecer un plan de cuidados con las personas a las que atendemos en nuestras consultas. Pues no es más que esa colaboración, como aquí dice, ¿no? Entre pacientes o cuidadores o familia, ¿no? Cuando el paciente no es autónomo para poder tomar esas decisiones o necesita ayuda, ¿no? Por ese grado de discapacidad o dependencia que pueda tener, que entre los pacientes, familiares y cuidadores y junto con los profesionales de la salud, pues establecemos ese plan de cuidados consensuado que mejorará ese estado de salud y el bienestar de estas personas. En el PAC, como lo vamos a llamar a partir de ahora, el plan de actuación consensuado, se identifican, pues eso, ¿no? Todos esos problemas de salud que tiene, llegamos a ese debate, a esa deliberación para poder consensuar y establecer esas metas, esos objetivos que nos vamos a marcar para mejorar el estado de salud y al final, pues ese bienestar, esa calidad de vida de estas personas. En definitiva, lo que pretendemos con un PAC es empoderar a la persona para que tenga este rol activo en su cuidado y en el bienestar que pueda adquirir. El PAC tiene todas estas fases que vemos aquí, estas 6 fases, ¿no? Desde la detección precoz, que veremos cómo podemos identificar ese problema de salud, ¿no? Haciendo esa detección precoz, a la fase de valoración integral del paciente, a la fase de deliberación, ¿no? De definición, perdón, del problema, a la de definición de esas metas y esos objetivos que nos vamos a plantear en ese plan de cuidados, a la fase de consensuar qué intervenciones vamos a poner en marcha y al final esa fase de evaluación para saber si hemos conseguido esos objetivos que nos hemos marcado o hemos de modificar alguna de esas intervenciones para al final llegar al éxito en ese plan de cuidados. En definitiva, también en el plan de actuación consensuado lo que pretendemos es que los valores, las preferencias de las personas tengan protagonismo. Ellas tienen que ser protagonistas en su plan de cuidados y lo que intentamos con el plan de actuación consensuado es que esa persona esté justo en el centro y sea protagonista y de manera activa también en sus cuidados, teniendo en cuenta sus preferencias y sus valores. En la fase de detección precoz, ¿cómo podemos hacer esa detección precoz? Pues como saben ustedes, como detección rápida de incontinencia urinaria es cualquier pérdida involuntaria de orina que puede tener un problema social e higiénico, ¿no? La persona que lo padece. Es una definición muy sencilla, pero que todos la entendemos muy fácilmente también. Pues, ¿cómo podemos llegar a esa identificación de este problema de salud? Pues preguntando, sin lugar a duda. Tenemos una herramienta súper fácil, que es una pregunta, como podría ser la que ven aquí en esta diapositiva. ¿Ha perdido usted orina involuntariamente en alguna ocasión en los últimos 12 meses? Esta pregunta ya nos está dando pistas, ¿no? Si puede haber esa pérdida de orina en esta persona, ¿no? Si este trastorno de salud, esta incontinencia urinaria puede sufrirla esta persona. Ante esa respuesta, esta pregunta podemos tener respuesta afirmativa o negativa, sí o no. Si tenemos esa respuesta negativa que no, siempre podemos trabajar la continencia, porque sabemos que tenemos factores de riesgo que pueden llevar a este problema de salud, a la incontinencia urinaria, con lo cual interesaría explorar si esa persona puede tener alguno de estos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, como ven en la diapositiva, podemos clasificarlos en modificables y no modificables. A nosotros nos interesa identificar todos, pero sobre todo vamos a hacer intervención en aquellos que podemos mejorar. Sabemos que la obesidad, el sobrepeso, ejerce una presión adicional, ¿no? Sobre la vejiga urinaria y puede provocar que se debilite esta musculatura del suelo pélvico, con lo cual puede facilitar en el tiempo a esta pérdida involuntaria de orina. Así como el tabaquismo asociado a esa tos crónica que también puede producir, ¿no? Esa debilidad
de esa musculatura del suelo pélvico, además que el tabaco también es considerado como un irritante. Las infecciones del tracto urinario, porque sabemos también que esa frecuencia en la admisión, ¿no? Puede provocar también esas pérdidas, ¿no? involuntarias de orina cuando tenemos una infección urinaria. Y el efecto de los diuréticos, porque también sabemos que hay fármacos, ¿no? Que aumentan esa producción de orina y también pueden provocar, cuando tenemos también esa musculatura más debilitada, esas pérdidas involuntarias de orina. Pues trabajar estos 4, sobre todo, importantes factores de riesgo modificables pueden ayudar a mejorar esa continencia y, por lo tanto, a mejorar y prevenir este problema de salud del que estamos ahora ocupándonos. Y después tenemos toda otra lista muy amplia, como ven ustedes, ¿no? De otros factores de riesgo, estos no modificables, pero sí que conviene identificarlos, porque así ponemos en la diana el riesgo que puede tener esa persona de sufrir la incontinencia, con lo cual se nos tiene que encender la bombilla, ¿no? De poderla identificar y poder trabajar con ella todos estos aspectos que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas de prevención y de mejora de esa musculatura, del suelo pélvico, de esos factores de riesgo, como estábamos comentando, que nos ayudarán a mantener esa continencia o disminuir esa severidad en esa incontinencia cuando esta aparezca. Todos esos factores de riesgo, si identificamos a la persona, ¿qué trabajaremos? Como veis, tenemos infografías dentro de este documento que nos permiten también poderlas imprimir y poderlas dar a los pacientes. Esto es un buen proyecto, ¿no? Porque además de tener toda una parte dirigida a los profesionales en este documento, tenemos toda una parte que va dirigida a los pacientes, con lo cual es una herramienta súper útil esta guía que ha pensado pues en dar información a los profesionales, pero a la vez también transmitir a los pacientes documentos que les permita servir de apoyo para poder realizar y cumplir ese plan de cuidados consensuado con su profesional de la salud. Pues en este caso tenemos, por ejemplo, esta infografía en la que se podría dar, ¿no? Y en la que vemos que ponen el foco en aquellos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con estilos de vida saludable que mejorarán esta continencia en estas personas. Si en cambio nos dice que sí, que sufre de incontinencia urinaria, que ha tenido pérdidas de orina en esos 12 meses, como preguntábamos, tenemos que hacer esa valoración. Esa valoración que incluirá, por un lado, el tipo de incontinencia que está sufriendo esta persona, pero a la vez también tenemos que conocer la severidad de esa incontinencia urinaria, la cantidad de orina que está perdiendo y la frecuencia con la que pierde esa orina. De esa manera vamos a establecer un plan de cuidados individualizado y de acuerdo a las necesidades que tiene esta persona. Y por otro lado, hemos de conocer cómo está esta persona, cómo está funcionalmente, cómo está físicamente, cognitivamente. Vamos a hacer lo que llamamos esa evaluación integral. Para eso nos podemos ayudar con estos test que vemos aquí en esta diapositiva, que nos ayudarán a conocer también a esta persona de una manera más profunda y a poder de una manera individual conocer sus necesidades y darle una respuesta también a sus necesidades para poder satisfacerlas y poder llegar a mejorar ese bienestar. Ahora hablaremos también un poquito más adelante en profundidad de cada uno de estos instrumentos. Para conocer la severidad tenemos estos tres test que veis aquí. El test de Sandwich, lo que son dos preguntas que identifica la cantidad de orina que pierde y la frecuencia que pierde, ¿no? De esta manera, con estas dos preguntas categorizadas en diferentes respuestas, lo que podemos obtener al final es una puntuación y poder clasificar esta incontinencia en leve, moderada, grave o muy grave. De esa manera podemos también conocer el tipo de pérdida de orina que tiene esta persona. Con el PAP test es un test muy sencillo también, que nos permite conocer también esa severidad, esa cantidad de orina que se está perdiendo. Es un test muy sencillo, que consiste en pesar el absorbente antes de ponerlo y pesarlo después de su retirada. De esa manera podemos conocer la cantidad de orina que está acumulando este absorbente y por lo tanto también podemos tener una aproximación de esa cantidad de orina que pierde a lo largo de las 24 horas del día y por lo tanto ajustar también esa absorción, esos absorbentes a esa
cantidad de orina que pierde y, por lo tanto, adaptarlo a sus necesidades. Y el diario misional también es conocido por todos ustedes, que es ese diario en el que durante 3 días podemos recoger esas pérdidas de orinas, esa eliminación de orina, esas ingestas de líquidos, esas fugas, y de esa manera podemos tener una visión durante 24 horas de esa cantidad de orina que segrega esta persona, pero a la vez también de las pérdidas que tiene y en qué momentos del día se están produciendo, ¿no? Y en qué situaciones. De esa manera también podremos ajustar esos absorbentes a sus necesidades y poder hacer incluso trabajo, ¿no? Con técnicas conductuales que más adelante hablaremos para poder contener esa diuresis y que no tengamos fugas innecesarias. Las nuevas tecnologías, gracias a ellas también, ¿no? Sabéis que tenemos desarrollo y tenemos también innovación, ¿no? En el tema del diario misional. Tenemos un diario misional que es electrónico, ¿no? Tenemos un absorbente que a través de unos sensores permite, ¿no? Recoger esa pérdida de orina, ¿no? y registrarla en el momento del día y en la cantidad de orina que se está perdiendo, ¿no? De una manera electrónica. Este dispositivo lo que nos permite es tener un patrón preciso y exacto de esa pérdida de orina y de la cantidad de orina que tiene esa persona a lo largo de 24 horas, con lo cual es una información valiosa, como os comentaba en el diario misional, que nos permite ajustar, ¿no? Esos cambios de absorbente y esa absorción de esos absorbentes a las necesidades concretas de cada persona. Y dentro de esa evaluación integral, veis aquí, no voy a entrar en el detalle, tenemos todos estos instrumentos, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? Y que utilizamos para valorar pues, el grado de dependencia que tienen las personas que atendemos en nuestras consultas de enfermería, pero sí que quisiera tal vez destacar el test de evaluación de la calidad de EASID-SOR4, que este instrumento es un instrumento que tiene 4 preguntas, es un instrumento muy fácil de realizar, que deberíamos realizarlo en el momento que identificamos una persona que tiene incontinencia urinaria. A través de este documento lo que intentamos recoger es la cantidad de orina que pierde, preguntamos por esa cantidad de orina que pierde, preguntamos por esa frecuencia en la pérdida de esa diuresis, preguntamos por el momento en el que se produce esa pérdida de orina, de tal manera que así nos permite identificar el tipo, la etiología de esa incontinencia urinaria y además tiene, sobre todo, lo importante también que yo destaco en este instrumento es una pregunta que lo que está valorando es la calidad de vida, en el que se pregunta esos escapes de orina que tiene, cómo le está afectando a su vida diaria. Y esto a través de una respuesta del 1 al 10. Esta es una pregunta muy valiosa porque nos permite conocer, ¿no? El impacto que tiene esa incontinencia en su día a día, pero a la vez esas intervenciones que nosotros vamos a poner en marcha para mejorar esa incontinencia y esa continencia, pues nos permite monitorizarlo en el tiempo y esa pregunta la podemos ir haciendo temporalmente para ver si mejora su calidad de vida en función también de esas intervenciones que estamos haciendo. Pues cuál es una pregunta así valiosa que nos permite además monitorizar esas intervenciones y ver el impacto que tiene también esa calidad de vida. Y después llegaríamos al diagnóstico, ¿no? En esta guía se incluyen toda nuestra nomenclatura enfermera. Tenemos tanto diagnósticos NANDA como tenemos también resultados NOC e intervenciones NIC. Hemos pensado en el desarrollo de todo nuestro proceso enfermero y en esa codificación que va de la mano, ¿no? Y para poder identificar esos problemas de salud con la taxonomía NANDA, como veis aquí podemos encontrarnos en 2 escenarios totalmente distintos. Uno en el que la persona sea capaz de manejarse por sí misma en el baño, o sea que sea totalmente autónoma, o la persona que tiene alguna discapacidad que necesita ayuda para manejarse en el baño. Con lo cual veis también los diagnósticos NANDA que podemos asociar a una u otra situación. Desde la autonomía podemos identificar la incontinencia de urgencia, la de esfuerzo, que son las 2 más prevalentes. Como saben ustedes, la de urgencia es más prevalente en hombres, la de esfuerzo en mujeres, y mixta cuando tiene característica de las 2 etiologías anteriores. Y después tenemos también otra etiqueta diagnóstica que sería la del riesgo de incontinencia de urgencia.
Y en la situación de la persona con discapacidad, con necesidad de ayuda, pues tenemos tanto la incontinencia urinaria asociada a esta discapacidad, que es esa situación en la que bien la persona no reconoce esa sensación de hacer esa misión o no identifica el lugar donde debe de realizar esa misión o no llega con la rapidez que debería. Son situaciones en las que pueden estar personas afectadas de deterioro cognitivo o personas con alguna discapacidad en la movilidad que no les permite ese movimiento rápido para poder acceder a un baño, ¿no? Son situaciones, por ejemplo, en las que nos podríamos encontrar. Y como ven también a partir de esta propuesta, ¿no? Lo que hemos dicho que haríamos es consensuar ese plan de actuación de cuidados con la persona que tiene incontinencia urinaria. Aquí vemos en esta diapositiva todas esas propuestas de diagnósticos que podemos identificar. La persona con incontinencia urinaria son los más prevalentes y los criterios de resultado NOC que nos proponen para cada una de estas etiquetas diagnósticas, con sus intervenciones, como vemos aquí en esta diapositiva, que tenemos pues tanto del entrenamiento de la vejiga urinaria, los ejercicios hipopresivos, tenemos todo el tema de la reeducación, tenemos la retroalimentación, diferentes técnicas que nos van a permitir trabajar esa continencia y por lo tanto mejorar esa severidad y al fin y al cabo la calidad de vida de estas personas. Podemos, como ven aquí, identificar, ¿no? Todo según la severidad de esa incontinencia, si es leve, moderada, grave. Podemos hacer también intervenciones que van a ir más dirigidas, incluso ya también no solo a la continencia, sino al mantenimiento también de los cuidados que precisa esa incontinencia urinaria para evitar complicaciones. Y en el caso de las personas con discapacidad, con necesidad de ayuda, pues también tenemos esa propuesta de esas dos diagnósticos NANDA, con todas esas propuestas de criterios de resultados, con todas esas intervenciones que podían establecerse para cada una de estas etiquetas de incontinencia urinaria. Como ven, en este plan de actuación consensuado hemos pensado en que sea una guía de ayuda al profesional, ¿no? Que tenga toda la información precisa y necesaria como para que le sirva establecer ese plan de cuidados y tenerlo ahí todo en un único documento. Es el valor que tiene sobre todo esta guía, ¿no? La parte de desarrollo de enfermera, pero a la vez también toda esa parte, ¿no? En la que damos formación a los profesionales de la salud para que puedan transmitir también de una manera correcta esos cuidados que han de realizar las personas que tienen incontinencia, ¿no? Y a la vez ese soporte de esas infografías dirigidas a los pacientes para poder realizar de una manera efectiva esos cuidados y tengan éxito también en la realización de sus cuidados. Muy bien. Y como ejemplo, pues podemos pensar en una persona que es autónoma, que tiene una incontinencia de esfuerzo, que le hemos propuesto, ¿no? Medir nuestras intervenciones con todos estos criterios NOC, ¿no? Con la continencia urinaria, con la eliminación urinaria y con la integridad de esa piel, evitar las complicaciones por las posibles pérdidas que pueda tener ese absorbente. Y vemos aquí que podemos trabajar estas dos intervenciones, lo del ejercicio del suelo pélvico, los famosos ejercicios de Kegel, ¿no? Que en la guía tenemos toda una infografía que ayuda a poder realizar de una manera correcta, ¿no? Estos ejercicios que sabemos que la literatura nos dice que en el 70% de las incontinencias de esfuerzo mejora la rehabilitación del suelo pélvico, con lo cual es una de las intervenciones que sí o sí deberíamos de recomendar a todas las personas que sufren de incontinencia y sobre todo de incontinencia de esfuerzo, pero en todos los tipos de incontinencia tiene su efectividad el trabajar lo que es la musculatura del suelo pélvico. O bien otra propuesta que podemos ver aquí sería la de la biorretroalimentación, que esto es una técnica de fisioterapia que consiste que a través de unos sensores las personas son conscientes, ¿no? A través de unas señales acústicas o visuales de que están realizando bien esos ejercicios de la musculatura del suelo pélvico.
pélvico, ¿no? Son técnicas que permiten, pues eso, ¿no? Reconocer, ¿no? Que ese ejercicio se está realizando bien y poder satisfacer, ¿no? En cierta manera, que la persona está realizando bien ese ejercicio y por lo tanto va a tener su beneficio. Vemos aquí que tenemos medidas generales que podríamos también poner en marcha en este tipo de incontinencia, en este caso concreto de esta persona, como sería toda la mejora de este afrontamiento, todo el asesoramiento nutricional, todo el tema del ejercicio físico y todo el manejo también del peso, ¿no? Como factores de riesgo que sabemos, como hemos comentado, que son fáciles, bueno, que conllevan o nos precipitan en alguna situación a esa incontinencia urinaria. En esta situación tenemos una incontinencia moderada y grave por esas pérdidas de orinas que tiene esta persona, con lo cual trabajaríamos también todos esos cuidados, ¿no? De la zona perianal, daríamos esos consejos en la higiene. Aquí tiene mucho potencia, ¿no? Esas toallitas 3 en 1, sobre todo personas frágiles, personas de edad avanzada. Es recomendado las toallitas 3 en 1, que son productos que sirven para limpiar la zona perianal, pero sin necesidad de aclarado. Además tienen sustancias, productos que protegen e hidratan esa piel, con lo cual es un buen producto para esas pieles ya frágiles que producto de esas incontinencias pueden lesionar esta piel perianal. Pues toda esa parte, ¿no? De cuidados también incluye, ¿no? este documento, al igual que esas rutinas de cambio, ¿no? En función pues, de ese tipo de absorbente, vamos a hacer también esa recomendación de cada cuánto hacer esos cambios. Aquí tiene un valor muy importante esos indicadores de cambio de pañal que muchas veces desconocemos, tanto los profesionales como los propios pacientes, ¿no? Que tiene un indicador de cambio, esa banda que puede tener en la parte delantera del absorbente, que puede ser unas letras, o puede ser una recta, ¿no? Una tira, que cambia de color cuando se satura ese absorbente. Y ese es el indicador verdaderamente de hacer ese cambio de absorbente. Con lo cual, explicar cómo utilizar bien un absorbente, ¿no? Qué cosas no debe hacer, ¿no? Que todavía encontramos dobles pañales, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Pues explicar cómo se ha de utilizar bien el absorbente, la importancia de la talla de ese absorbente, de medir esa cintura para no equivocarnos, ¿no? En la elección de esa talla, sobre todo para evitar esas fugas que se pueden producir cuando no hemos elegido bien esa talla, y el tipo de absorción en función pues de esa cantidad de orina que pierde y del momento del día que tiene la máxima cantidad de diuresis, pues también adaptar, ¿no? Esa absorción a esos momentos. Todo eso trabajamos, como ven ustedes aquí en esa diapositiva, para al final pues conseguir, ¿no? Todos esos cuidados, ¿no? Que necesitará esta persona para al fin y al cabo mejorar esa continencia, mejorar esa severidad de esta incontinencia y al final mejorar esa calidad de vida que tienen estas personas. Otras intervenciones. Sí, exacto. Venga, ahora Manuela. Reemplazo. Bueno, pues ya hemos visto lo importante que es este documento para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de continencia. Y me podríais decir, bueno, Manuela, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo son esas intervenciones? Pues como os ha dicho Paco, tenemos infografías muy claritas para dar a los pacientes. Y estas infografías no se dan sin explicar, o sea, que nosotros tenemos que, como entrenadores, ¿no? Como dice Carmen Ferrer, entrenadores de salud, tenemos que educar a esos pacientes, enseñar cómo se hacen estos ejercicios, cómo podemos perder peso, etcétera. Bueno, pues vamos a ver esa recuperación, esas técnicas conductuales de rehabilitación y cuáles son las medidas generales. Pasa, Paco. Vamos allá. Bueno, ¿cuáles serían estas técnicas conductuales que vais a encontrar en este documento? Pues vamos a hablar de ejercicios de suelo pélvico para fortalecer
toda la zona, ¿no? y entrenar ese músculo elevador del ano, y que los pacientes tienen que saber encontrarlo. Vamos a hablar de la biorretroalimentación. Si trabajamos en equipo con los fisios, en mi centro de salud tenemos fisios, entonces fenomenal, y si no, tendremos que intentar nosotros poder facilitar esta técnica a los pacientes, ¿no? ¿Cuál serían cómo sería ese proceso de entrenamiento de hábitos urinarios para establecer ese patrón miccional que antes Paco hablaba de ese diario de micción que nos puede ayudar, cómo se utiliza? Ahora lo vamos a ver. Y cuáles serían estos ejercicios hipopresivos que nos pueden ayudar y cómo se hacen, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Esto hay que entrenarlo, y por eso es bueno que las enfermeras estemos al lado con el paciente para que poco a poco vayan cogiendo confianza y hagan un hábito de estos ejercicios. Pasa. Muy bien, pues como veis aquí a la derecha, veis que hay una infografía que podréis bajar, que podéis entregársela al paciente. ¿Y cuáles serían estos ejercicios de suelo pélvico? Como os he dicho, hay que ayudarles a identificar ese músculo elevador de ano. Entonces, bueno, pues uno tiene que contraer el ano y nota cómo en las mujeres, como la vagina también se eleva. Entonces, podemos hacer que vacíen la vejiga y una vez vacía, hagan como que quieren orinar y cortan el chorro. Entonces también notarán esa elevación de vagina con esa contracción de ano. Pues si ejercitan y lo sienten, sería así como pueden empezar a trabajar. Pero si no, en las mujeres pueden meterse un dedo o dos en vagina y notar cómo la vagina se contrae, y saber que ese ejercicio es el que tienen que hacer para rehabilitar esta continencia. Y en los hombres sería contraer un poco lo que es el pene y subir testículos, que también se nota en esa contracción de elevación del músculo de elevación del ano. Una vez tengan ejercitado y identificado, mejor dicho, este músculo, se les pide que hagan ese hábito de ejercicio físico con esta elevación de ano, que se hace tumbado, como veis ahí, tumbado sobre la cama o en el suelo. Entonces, con piernas dobladas y levemente separadas, tienen que hacer esa contracción de ano, que sube vagina también, y 10 segundos y soltar también, que bueno, se le dice al paciente, cuenta hasta 10 a un ritmo de segundo, ¿no? Y relajar 10 segundos también. Y a esto se puede pedir que hagan como 60 veces. Yo soy una exagerada y digo, esto 100 veces, porque como lo van a hacer menos, pues intento que vayamos al ritmo, ¿no? Y como este entrenamiento en salud que os comento, hay que acompañar al paciente. Quiere decir que al paciente, cada vez que vuelve a la consulta, se le tiene que animar a seguir y que nos hable de cómo se siente, si van mejorando las cosas. ¿Y cómo podemos hacer? Pues pásame, y aquí explicamos más todavía. Pasa la pantalla. Mirad. Entonces, el uso de lo que decía Paco del diario de micción, si no tenemos el absorbente electrónico que nos va a hacer ese diario de micción más cómodamente, pues tendremos que ir registrando nosotros cómo es nuestro ritmo miccional, ¿vale? Entonces, se utiliza en el entrenamiento del hábito urinario. Pues uno se levanta, orina por la mañana y empieza a contar ahí cuántas veces voy al cuarto de baño a hacer pis. Aquí se intenta que por lo menos aguante 2 horas o más, si puede ser, pero 2 horas sin ir al cuarto de baño. Si en 24 horas ha tenido más de 2 escapes de orina, puede bajar esas 2 horas media hora para ir entrenando. Si lo que sucede es que en 24 horas no ha habido ningún escape, bueno, pues mantenemos así unos días. Y si vemos que en 48 horas
no ha habido escape, podemos aumentar media hora más y vamos así ejercitando este hábito, haciendo la vejiga más continente, por decirlo de alguna forma. A la vez, tenemos que ir, pues, esto que comentaba Paco antes, de evitar pues, irritantes como el alcohol, el café, etcétera, para intentar evitar y ir haciendo este ejercicio e intentar que no tengamos esas fugas, ¿no? A la vez, deberíamos registrar los líquidos que bebemos al día. Y, por supuesto, tener la costumbre y el hábito de, igual que nos levantamos y hacemos pis y empezamos a contar, antes de acostarse, volver a hacer pis, aunque no tuviésemos ganas. Esto hará que registremos un ritmo personalizado de cuándo yo tengo que hacer pis, evitando así las fugas. Si veis, otro de las infografías que tenemos son la de entrenar la vejiga urinaria. Es otro de las intervenciones de enfermería que podemos trabajar con los pacientes. Y aquí volvemos a utilizar ese diario de emisión que comentaba antes Paco, que te va a hacer un registro que yo no me voy a saltar. Ya iremos viendo cómo va la cosa para yo ir alargando ese intervalo de no omisión hasta el ideal de 4 horas. Pero, mientras tanto, yo voy a coger confianza en ese ritmo que tengo marcado y que lo voy a subir o bajar según tenga escapes o no, ¿no? En este hábito también puede pasar que en ese entrenamiento, pues que de repente tenga ganas de hacer pis. Lo que se pide es que aguante, como hemos ejercitado estos hipopresivos, esto de ejercicios de suelo pélvico, intentamos no ponernos nerviosos y contraer para cerrar. Pero si vemos que no va a aguantar la persona, si al final no va a aguantar y el miedo es mayor, es mejor que hagan pis y que lo retengan. Y bueno, y luego todo lo que es pues tener esa intimidad para ir al cuarto de baño, evitar el estreñimiento, etc. Y después, otro de los ejercicios que tenemos que entrenar con los pacientes es la realización de ejercicios hipopresivos. Esto no es fácil, pero se entrena y se consigue. Se trata de hacer 3 respiraciones profundas y enteras y en la tercera soltar todo el aire que hay en los pulmones, llevar el ombligo hacia la espalda y aún ahí, cuando ya tenemos esa contracción hecha, soltar el resto que nos queda y ahí aguantar de 10, y aquí depende del entreno de cada uno, de 10 a 20 minutos. Perdón, segundos, minutos no, que ahí se cae alguien muerto. De 10 a 20 segundos. Entonces aquí se trata de coger la postura más cómoda para hacerlo, cada persona a su mundo y cada persona lo puede hacer. Yo los ejercicios los he realizado de pie, pero reconozco que uno de los más cómodos para mí personalmente es el que está en cuadripedia. Ese es muy cómodo porque además se nota muy bien y se percibe muy bien, pero bueno, va a depender de las condiciones de nuestro paciente, ¿no? Habrá pacientes que estén más cómodos y lo sientan mejor en decúbito, otros sentados, o este último que podéis ver ahí, que es arrodillado y con los antebrazos pegados a la pared, te facilita esa contracción abdominal. Incluso de pie se puede hacer, pero ya aquí ya depende de cada paciente. Pasamos. Y esto poco a poco se va ejercitando con el paciente y va a ir mejorando y ellos lo van a ir notando. Entonces, ya no va a ser esto de prescribir un absorbente, sino vamos a trabajar mientras resolvemos esta situación. Y no tendremos y nunca olvidaremos lo que también ha comentado antes Paco, que yo estoy trabajando estos ejercicios, pero tengo que ir pensando que, bueno, tengo en mente que si está obeso tenemos que perder peso por esa presión que se ejerce sobre la vejiga. Hay que evitar, como os comentaba antes, todo lo que son
irritantes, ¿no? Muscarínicos de los receptores de café, alcohol, tabaco, etcétera. Recomendar, pues eso, fibra para que, o sea, comidas ricas en fibra naturales para que se evite el estreñimiento. Hay que fomentar el ejercicio físico moderado, porque sabéis que últimamente hay estudios sobre los de fuerza muy avanzados como el CrossFit, que está produciendo pues incontinencia de esfuerzo a mujeres, sobre todo los estudios que he visto yo. Y bueno, pues todo lo que es ese asesoramiento nutricional y ayuda en el afrontamiento, que ya os digo yo que si acompañamos al paciente con estas infografías que hemos visto antes, con estos ejercicios, con una buena recomendación de higiene, con una buena recomendación de absorbentes, etcétera, todo lo que estamos viendo, ya os digo yo que el afrontamiento va a ser mucho mejor. Va a sentirse que participa y que las cosas funcionan y va a encontrarse controlando un poco su vida y su problema. ¿Pasa? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí sería esa parte de técnicas conductuales que podéis encontrar. Y ahora, cuéntanos un poco, Paco, esas medidas paliativas. Ah, me has cambiado, Pues, eso lo tenía que haber contado yo. bueno, pues después, como hemos visto, ¿no? Tanto trataremos la continencia urinaria como cuando ya tenemos esa incontinencia, pues trabajaremos también sobre los cuidados que esta incontinencia urinaria precisa y ese manejo efectivo, ¿no? Para ello disponemos, pues, de la parte así importante, ¿no? En la que todos pensamos, ¿no? Cuando tenemos una persona que sufre de incontinencia, lo primero que nos viene a la cabeza para darle respuesta a ese problema de salud es darle un absorbente, ¿no? Pues para darle absorbente también debemos de hacer una serie de pasos, ¿no? Para poder tener éxito en la elección de ese absorbente. Con lo cual, como aquí dice en esta diapositiva, hemos de individualizar las necesidades que tiene esa persona, qué actividad tiene social, qué tipo, ¿no? de absorbente se va a ajustar más a sus necesidades. Yo, por ejemplo, en la consulta tengo una caja que me he hecho, ¿no? Con dos diferentes formas de absorbentes y en el momento que identifico, ¿no? Una persona con incontinencia urinaria, lo que hago es enseñarle pues todos los diferentes absorbentes que podemos tener comercializados y de esa manera llegamos a esa elección del absorbente que mejor se va a adaptar a las necesidades, el que más le gusta, ¿no? De todas esas propuestas que le podemos ofrecer. Eso es muy importante, ¿no? Porque pensar que ese absorbente le va a acompañar seguramente a partir de ese momento toda su vida. Con lo cual, el que esté a gusto con ese absorbente, satisfecho con ese absorbente y lo encuentre cómodo, es fundamental para también dar respuesta a esas necesidades de esta persona y que su bienestar pues también lo podamos cuidar. Con lo cual, la elección de la forma es muy importante. La talla, como decía también Manuela, el medir esa cintura para ser precisos en esa talla y así de esa manera evitar esas fugas, ¿no? Por una mal sujeción, ¿no? O fijación de estas solventes sería muy importante. Y después establecer esas rutinas de cambio, ¿no? Establecer con él en qué momento tiene la máxima cantidad de diuresis o con qué frecuencia va a ser cambiado ese absorbente, porque también todos conocemos, ¿no? Cuidadores, ¿no? Que su frecuencia de cambio a veces se ve afectada pues por el horario de trabajo que tienen, ¿no? Y a lo mejor en un absorbente pues se pone a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde no se puede retirar. Pues eso nos tiene que ayudar también a poder establecer qué absorción deberá de ponerse en cada momento del día para satisfacer esas necesidades y evitar también esas fugas y, por lo tanto, esos problemas que pueden tener la piel de estas personas. Con lo cual, súper importante conocer la autonomía que tiene esta persona, si necesitará ayuda o no para el cambio, porque toda esa información nos ayudará a establecer tanto el tipo de absorbente como después, en función de la severidad de esa incontinencia, la capacidad de absorción que tendrá ese producto que le vamos a recomendar. Más cosas que tenemos por aquí, que en esta guía tenemos toda esta información, con lo cual, por eso estáis viendo que es como un tesoro este documento, la verdad.
Manuel y yo hemos participado en su elaboración y estamos muy satisfechos, ¿no?, con los otros compañeros que han participado del producto final. Después, como ya comentaba, no nos vamos a olvidar de ese cuidado de la piel, porque es otra de las cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Indicamos un absorbente, pero no explicamos los cuidados de la piel que va a precisar para evitar esas complicaciones, ¿no?, por esos escapes o por un mal uso de ese absorbente. Con lo cual, es una parte importante también a explicar a la persona o a la cuidadora de cómo cuidar esa piel perianal, ¿no? Como os comentaba, ¿no?, que podemos utilizar el jabón, el agua y jabón siempre y cuando esa piel sea sana e intacta, pero una vez al día necesitamos utilizar jabón en todos los cambios de absorbente. Podemos hacer el agua y jabón en la higiene habitual, pero después esas toallitas 3 en 1 que os comentaban para, después de esos cambios de absorbente, poder limpiar esa piel y dejarla preparada para el siguiente cambio de absorbente. Con lo cual, eso es importante que también que nosotros, las enfermeras y enfermeros, podamos explicarlo, porque, vamos, forma parte de los cuidados y si no lo hacemos nosotros, pues esa información no le va a llegar de ninguna otra manera. Y por lo tanto, también evitaremos esas lesiones, esas dermatitis asociadas a la humedad que podemos encontrar cuando no hay una buena gestión de esta incontinencia. Como veis, tenemos infografías que, además de esa explicación que daremos nosotros, que está incluida dentro de esta guía, de este documento, podemos dar esta infografía que les servirá de ayuda, ¿no?, para consultar la cuidadora o la familia en los cuidados de esta persona con incontinencia. Y otro de los aspectos también importantes es la de la planificación del baño, ¿no? Cuando todavía podemos tener misiones, ¿no?, controladas, pues lo que comentaba Manuel, la reeducación de esa vejiga es súper importante porque esas vejigas pueden reeducarse. Esa musculatura podemos hacerla fuerte para evitar esas pérdidas de orina, y todo lo que es disminuir pérdidas de orina y cantidad de diuresis perdida se transforma en mejora de calidad de vida de estas personas, con lo cual son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Tenemos además dentro de este documento un checklist que nos ayuda, ¿no?, a poder codificar todas esas intervenciones que estamos haciendo y poder evaluarlas como una parte muy importante también de este plan de cuidados. Documento que podemos dar a esos pacientes para que también sirva de motivación para ver si se han conseguido todos esos objetivos que nos habíamos marcado de manera consensuada. ¿Os acordáis que el plan de actuación consensuado, como su palabra dice consensuado, es ese trabajo que se hace mano a mano, paciente o familia cuidador, cuando él no es capaz de tomar esas decisiones junto con el profesional sanitario, ¿no? Con lo cual, esta herramienta lo que nos hace es poner en resumen, ¿no?, esa evaluación de esas intervenciones que hemos conseguido, qué cosas tenemos que modificar para llegar al final a ese objetivo que nos hemos planteado, y es una herramienta también útil para poder monitorizar todos esos cuidados que estamos poniendo en marcha. Este es el equipo, como veis aquí, representación de todas estas sociedades que tenéis aquí a pie de la foto, que han participado en la elaboración de este documento. Y siempre destacar Asia, ¿no? Asia, ha comentado ya Manuela, Asia es la Asociación de Pacientes con Incontinencia Urinaria y Fecal, y yo destaco por la labor tan importante que están haciendo, ¿no? Labor han hecho validando este documento, porque tener a los pacientes dentro de estos documentos es muy importante, ¿no? Porque a veces los profesionales de la salud se nos olvida un poco, ¿no? A quién va dirigido, ¿no?, esos productos que nosotros hacemos, ¿no? Esas guías, esos documentos, ¿no? Y que los pacientes puedan revisar y dar su opinión es importante también para después, pues, tener éxito, ¿no? Y encontrarnos en un marco, pues, realista, ¿no? En cuanto a las necesidades que tienen estas personas. Con lo cual, bueno, todo ese es el equipo de profesionales que representan las sociedades científicas que han participado en la elaboración de este documento. Y también agradecer a ACT, ¿no?, que ha sido el promotor, ¿no?, al final, ¿no?, de este gran proyecto y el resultado que tenemos ahora en nuestras manos. Ahora ya únicamente aquí tenéis el QR, ¿no?, en el que podéis cada uno de vosotros escanear y poder bajar este documento, porque y os animo además que lo podáis también compartir con vuestros compañeros, porque es una herramienta que sin duda cambiará esa atención que damos a esas personas con incontinencia urinaria
y que seguro que les va a mejorar esa calidad de vida. Sin más, yo por mi parte es todo lo que quiero comentar y compartir con todos ustedes. Nacho, te doy la palabra. Pues, oye, pues nada, Paco, Manuela, muchísimas gracias por este gran trabajo y esta presentación tan interesante. Y os voy a poner no sé si en un aprieto, pero a ver si en menos de 30 segundos, cada uno de vosotros, a ver si me podéis decir cómo puede este plan de cuidado ayudar a mejorar la atención de las personas con incontinencia urinaria y qué impacto tendría también en el cuidador informal, que es algo que también desde Essity estamos muy preocupados por estas personas. Yo misma te contesto. Mira, este documento mejora la formación de los profesionales y va a dar respuesta a unas necesidades que no teníamos, que no dábamos. Es un cambio de, bueno, ahora trabajo contigo esta continencia y no solo te doy un absorbente, sino vamos a ver si recuperamos. Y esto, y además todos los cuidados que de esa piel, esto va a servirnos tanto para las enfermeras que indirectamente repercute en el paciente, como a los cuidadores cuando hay dependencia para el buen uso de los absorbentes, que a veces produce tantos malestares en las personas, porque yo que soy de visita a domicilio, ¿cuántas veces me encuentro 2 pañales cortados uno dentro de otro? O es que no se cambia el pañal, perdón, el absorbente, desde que lo pongo a tal hora está con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con diuréticos pautados y el paciente al final está orinado, encharcado y bueno, pues todos los problemas que esto tiene para la piel. Así que yo creo que es formación sencilla, tanto para profesionales como para que los pacientes y los cuidadores lo entiendan y lo sigan. Solo se trata de seguir ese proceso con ellos y que se sientan acompañados en esta mejora, ¿no?, de la continencia. No sé qué piensas tú, Paco. Yo, bueno, es que poco más puedo añadir a lo que tú has dicho, Manuela, pero yo creo que ponemos la incontinencia urinaria a un primer nivel, ¿no? Siempre parece que como el patito feo, como que no se le presta mucha atención, porque claro, dijéramos, permitirme, nadie se muere de incontinencia urinaria, ¿no? Pero sí que sabemos que impacta, ¿no?, directamente en la calidad de vida de estas personas, ¿no? Provoca aislamiento social, provoca estados de depresión, aparte de toda esa problemática, ¿no?, a nivel de la piel, que puede dar una mala gestión, con lo cual tiene un impacto súper importante, ¿no? Y cuando escuchamos a pacientes, ¿no?, que tienen incontinencia, pues la verdad es que vemos que hacemos poco, ¿no?, los profesionales de la salud por ayudarles, ¿no? Porque el absorbente es muy fácil, ¿no?, indicarlo, pero explorar un poquito más, ¿no?, o preguntar esa pregunta, ¿no?, ¿cómo le afecta, ¿no?, esos escapes que tiene en su vida diaria? Yo creo que es abrir un melón, por decirlo así, que nos sitúa verdaderamente en el impacto que está teniendo en estas personas, ¿no? Y todo lo que podemos hacer por ayudarles, ¿no?, y acompañarles, ¿no?, con todo ese programa que hemos visto de rehabilitación. Cosas que están en nuestras manos, que es que lo podemos hacer nosotros. Dentro de nuestras competencias está todo ese desarrollo que hemos visto ahora. No estamos incurriendo en ninguna ilegalidad, pero tenemos que hacerlos, ¿no? Y a veces podemos pensar, ¿no?, que es que no tenemos formación suficiente, ¿no?, o no sabemos, o no conocemos. Pues esta guía nos da también esa información, con lo cual tiene ese valor añadido, ¿no? Tenemos formación para profesionales, pero también para poder compartir con esos pacientes, con lo cual yo creo que es una guía que su éxito va a ser rotundo en cuanto la tengamos disponible en nuestras consultas, en nuestro día a día. Fíjate, yo te diría, es que Asia dice que solo 4 de 10 pacientes con problemas piden ayuda. Eso es bajísimo. O sea, que tenemos que ser un poco proactivos nosotros. Y además diría, ya no se trata de prescribir ejercicio, nutrición, absorbentes, sino hay que prescribir Asia. Porque entre iguales todo es mucho más sencillo. Y algo que nos diferencia la enfermería es que vamos pegados a los pacientes y somos defensores de ellos. Entonces yo creo que hay que prescribir sociedad
de pacientes, igual que de escuela, ¿no? Para que mejore todo y entre ellos se vean impulsados. Totalmente, Manuela y Paco. Oye, yo escuchándoos, y ya por último, ya estamos en minuto, bueno, nos hemos pasado un minuto, pero bueno, escuchándonos, lo que veo es que en el entorno asistencial de atención primaria es clave totalmente la enfermera, ¿no? Y es clave que lidere, ¿no?, las decisiones respecto de los cuidados de la continencia y el manejo de la incontinencia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que se implique o que nos impliquemos más las enfermeras en este mundo? Yo es que soy una charrona. Esto va de personas. Quizás yo diría que se tiene que implicar la administración, porque la población, o sea, yo tengo que ser éticamente buena profesional y moralmente. Entonces, yo tengo que intentar conseguir los mejores resultados en estilo de vida, en autocuidado, en autonomía de mis pacientes. Y con ellos tengo que tirar para adelante. Solo necesito, pues, ese soporte de la administración para que me permita hacerlo. Porque, bueno, pues somos tan diferentes, las comunidades autónomas somos tan diferentes unos y otros, centros de salud cercanos son diferentes, pero hay que ser efectivo. A veces tienes que trabajar con los pacientes pues en grupo y eso ayuda, pero entonces tenemos que tener una sala para trabajar en grupo y si no, la tenemos que buscar en el entorno comunitario, en el ayuntamiento, en donde hacen ejercicio físico, etcétera, en sociedades de pacientes. Entonces, yo creo que es de ser mal profesional no estar implicado en un problema que llega a tantos pacientes y que es fácil de trabajar. Solo se trata de empezar y que produce tantos costes, ya no económicos sobre el absorbente y tal, sino problemas en la piel, problemas económicos de todo el uso de cremas, etcétera, para solucionar apósitos, para solucionar lesiones por humedad, etcétera. Y encima hay que pensar en todo lo ecológico de cómo se desechan todos estos absorbentes, ¿no? O sea que todo tiene sentido y es el momento de empezar y de tomar cartas en el asunto, yo creo. Yo creo que no podemos decirlo como se dice más alto, o lo podemos decir más alto pero no más claro, ¿no? Como estaba diciendo Manuela, ¿no? Es que somos los profesionales de los cuidados, expertos en los cuidados, o sea, es que no tiene que ser otro profesional de atención primaria que la enfermera o el enfermero quien pueda dar respuesta a esta necesidad de estas personas, ¿no? Como otras tantas, ¿no?, que manejamos, ¿no?, en la consulta. Con lo cual es que no cabe de otra manera que sea la enfermera, ¿no?, como experta en cuidados, la que pueda identificar, ¿no?, y abordar este problema de salud. Lo único que hemos de dar ese paso adelante, ¿no? Hemos de tenerlo más presente, tal vez, ¿no?, en esa valoración que hacemos inicialmente a esas personas que nos pasan por la consulta, pues de manera oportunista, hemos de preguntar, ¿no? No hemos de esperar que sean ellos, ¿no?, quienes nos digan que tienen ese problema de salud, ¿no?, sino si sabemos ya, identificamos factores de riesgo, como hemos visto en aquella diapositiva, que puedan ser facilitadores o predisponentes de que aparezca ese problema, pues nos adelantamos y hacemos esa pregunta. Si es que las personas no encajan perfectamente, no tienen ningún reparo en contestarte cuando tú les preguntas, ¿no? Puede ser el reparo de expresarlo de manera así espontánea cuando no viene a cuento, ¿no?, con la visita que tú tienes planificada. Pero cuando tú preguntas por la incontinencia, pues ellos te lo expresan de manera natural. Incluso tampoco nos olvidemos de la fecal, porque muchas veces va acompañada, a veces solo será la fecal y no la urinaria, y a veces van las dos asociadas. Pues añadamos esa segunda pregunta, ¿no? Tiene escapes de orina y de heces y de cacas, ¿no?, de una manera tan espontánea como lo estamos haciendo. Y después recoger esa respuesta y poder trabajarla. No hace falta que sea en ese momento, sino quedar con él, ¿no?, en otro espacio, en otra visita, para ver de qué manera podemos ayudarle, ¿no?, a dar respuesta a esas necesidades que tiene esta persona, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que es un poco nuestro trabajo
y las personas esperan que nosotros le podamos dar respuesta y les ayudemos, ¿no? En todo este proceso, en los cuidados y en mejorar sus estilos de vida y su calidad de vida, ¿no? Con lo cual, yo creo que los ciudadanos sí que nos tienen en cuenta en cuanto a eso. Cuidados siempre van asociados a enfermería y eso lo tenemos que aprovechar también. Sí. Pues oye, pues para finalizar, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla escuchando esta interesante webinar y solo terminar diciendo que desde NCT nuestro compromiso total para sensibilizar sobre el impacto que tiene la incontinencia en las personas, en los cuidadores y todo nuestro apoyo y soporte a las enfermeras de toda España. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Hasta luego.